Bien, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio con Dante Urbina. Dante, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a nuestra feria. Muchas gracias, es un gusto poder contribuir con la cultura peruana. Gracias por todo el trabajo que hacen. Y es con toda la experiencia que tienes, tanto académica y tal, entonces vas a enriquecer este espacio. ¿De qué se trata Economía Irracional y por qué el título? ¿Qué es lo que te motivó a escribirlo? Un poquito nos puedes contar. Sí, el libro que vengo a presentar, La Economía Irracional, es una crítica de nuestra estructura civilizacional. Denuncia el hecho de que vivimos en un mundo irracional, que hay una estructura económica que está llevando de continuo a la irracionalidad general. ¿Cómo es esto? En economía, en los manuales de economía, nos dan la definición clásica de que la economía es la administración de recursos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, la racionalidad propia del orden económico es que administramos recursos para satisfacer necesidades. Pero cada vez más en nuestro sistema se está dando que se manipulan las necesidades, se manipula nuestra subjetividad por medio de la publicidad, las modas, el marketing, el neuromarketing. Se coloniza nuestra subjetividad como consumidores para vender productos. Entonces, en lugar de seguir el flujo racional de economía, de administrar los bienes para satisfacer necesidades, cada vez más se comienza a manipular las necesidades para vender los bienes. Y el orden económico invierte su racionalidad. Vivimos en un mundo irracional donde los países con más altos índices de desarrollo humano exhiben altas tasas de suicidio. Si ustedes buscan en internet índice de desarrollo humano, normalmente los que encabezan la lista son los países nórdicos. Y estos países tienen muy altas tasas de suicidio. Si ustedes ven la cantidad de antidepresivos que toma la población, especialmente en los países desarrollados, la proporción de población que toma antidepresivos es sorprendente. Bastante más que en los países subdesarrollados. ¿Cómo es esto? Si el desarrollo nos trae bienestar, si hay más desarrollo humano, si hay más índice de desarrollo humano, ¿por qué hay un suicidio creciente? ¿Por qué hay esa insatisfacción general? ¿Por qué acuden tanto a psicólogos y psicoterapeutas y está cundiendo tanto la depresión? Asimismo, vivimos en un mundo irracional donde muere gente por exceso de alimento al mismo tiempo que muere gente por falta de alimento. Pensemos por un momento eso. ¿Cómo es posible que muera gente por falta de alimento en el mismo planeta en que muere gente por exceso de alimento? Ustedes pueden investigar las estadísticas, un poco hablo sobre ello en el libro La Economía Irracional, muestro bastantes estadísticas, datos, fechas, etcétera, que evidencian el hecho de que hay una pandemia en los países más desarrollados, en particular en los Estados Unidos, de obesidad. Hace unos pocos días, esta semana, veía con mi esposa, por ejemplo, un documental llamado Super Engórdame, Super Size Me. Es un documental que se realizó en 2004 y consiste en un experimento en que un individuo se pone el reto de comer McDonald's durante un mes entero. Miden sus parámetros médicos, cómo está su corazón, su sangre, todo un conjunto de funciones, y el tipo está excelente. Las condiciones de salud de este señor son muy buenas. Y a partir de ahí viene el experimento de comer 3 veces al día McDonald's y nada más que McDonald's. Solo puede comer productos ofrecidos por McDonald's. Y luego de un mes de esto, los resultados de subida de peso, incremento de probabilidad de ataque al corazón, problemas en el hígado, son sorprendentes. Y algo que me llamó mucho la atención al ver este documental es que los doctores que lo examinaron al comienzo le predecían que podía tal vez tener ciertas complicaciones por comer McDonald's todos los días. Pero cuando vieron las complicaciones reales que se dieron, no en el día 30, sino ya en la tercera semana, le dijeron, ya no sigas, renuncia a esto, no debes seguir en esto. Es decir, las consecuencias de comer McDonald's todos los días
sobrepasaron las expectativas que tenían los mismos doctores, entre los cuales estaba una nutricionista, sobre los problemas que podía haber. Pues bien, si ustedes buscan datos de las estadísticas de desperdicio de alimento, van a ver que hay gente que muere en los países por exceso de alimento, pero en esos mismos países desperdician cantidades gigantes de alimento. Pero tenemos gente que muere de hambre. Por medio del sistema publicitario se exacerba el consumismo en un mundo donde hay gente que muere de hambre. Definitivamente eso es una economía irracional y eso tiene que ser denunciado. Y eso es lo que he procurado denunciar en esta obra. También he percibido, ¿no? Bueno, por lo poco que he leído el libro, sobre una manipulación, ¿no? Esta manipulación tal vez tiene que ver con las redes sociales, el tema digital que están viviendo los jóvenes hoy. ¿Qué opinas de ello? Efectivamente, la manipulación por medio de las redes sociales se avala en el sistema publicitario. Se nos dice que se va a proveer nuestra información personal a empresas privadas para fines de que nos focalicen mejor la publicidad, o sea, por nuestro bien, supuestamente. ¿Ustedes han leído las condiciones de privacidad de las redes sociales que usan? Las condiciones de privacidad son condiciones de falta de privacidad. Lo que te explican en las condiciones de privacidad con términos muy técnicos, muy sutiles y con mucha letra pequeña es cuánto van a violar tu privacidad. No cuánta privacidad te van a dar. Te están diciendo cuánto van a proteger tu privacidad de las violaciones de privacidad que ellos mismos están permitiendo o habilitando. ¿Cómo funciona esto? ¿Tú pagas por tener una cuenta de Facebook? No, de hecho, Facebook se promocionaba con el eslogan hace unos años, para que te crees una cuenta, me parece que en 2012, 2013 aparecía en la página de Facebook. Facebook es gratis y siempre lo será. Pero, ¿cómo subsiste algo que es gratis? Yo prendo el televisor y veo televisión gratis, pero es gratis. ¿Cómo se mantienen los canales de televisión? Por la publicidad, ¿verdad? Es una pregunta que yo me hacía de niño. De niño yo decía, mamá, pero nosotros vemos televisión y no pagamos nada. ¿Cómo es que se sustenta toda la producción que hay detrás de la televisión? Y mi mamá me explicó que cuando hay las publicidades, las propagandas dentro de un programa, que las empresas pagan y ya está, y que por eso funciona. Pues bien, con las redes sociales sucede algo similar. Las empresas privadas pagan a las redes sociales para que nuestra información privada sea provista a ellos y nos puedan focalizar publicidad. De hecho, esto no es una teoría de la conspiración que estoy inventando. Esto está en las propias condiciones de privacidad, si las lees con cuidado. En el año 2015, Google hizo un cambio de condiciones de privacidad. Ustedes pueden revisar eso. Y tú podías no aceptar las condiciones de privacidad si querías. Pero, ¿cómo podías manifestar que no aceptabas las condiciones de privacidad dejando de usar tu cuenta? O sea, te decían, si no aceptas las condiciones, puedes dejar de usar tu cuenta a partir de enero de 2015. Entonces, tenemos esa circunstancia. Y han salido escándalos a nivel político con Facebook en Estados Unidos, con Edward Snowden, cuestiones de filtración de correos o de cosas en redes sociales, etcétera, en torno a elecciones políticas. Pero toda esa información, esas redes sociales lo proveen empresas privadas. Y piensa lo siguiente: absolutamente todo lo que haces en internet, cada clic, cada conversación privada, cada página a la que entras, cada cosa por la que pagas, todo ese historial absoluto, no solo de páginas, sino de mensajes, conversaciones, envío de fotos, envío de videos, todo eso, ¿se lo darías a tu madre? ¿Se lo darías a tu padre? ¿Se lo darías a tu novia o a tu mejor amigo? Te pregunto. Pues bien, ¿sabes qué? Cuando aceptas usar esas condiciones, ya se lo has dado a un conjunto de empresas privadas. Que claro, tienen restricciones legales de que no pueden usar públicamente esa información, solo para publicidad, pero ¿quién nos dice eventualmente qué se puede hacer con todo eso? A mí me ha sucedido, por ejemplo, que yo iba a viajar y quería buscar vuelos. No había hecho búsquedas todavía en internet, simplemente era un proyecto, y le converso a una persona por privado en Facebook, en el chat privado, y le digo, oye, voy a ir a tal país y quiero ver vuelos.
A las horas siguientes me comenzó a aparecer publicidad de vuelos. Incluso cuando tenía mi cuenta cerrada y iba a otras páginas de internet, me seguía apareciendo la publicidad. Y lo hablé en mensaje privado. ¿Ok? No es que publiqué en mi Facebook una publicación pública general para todos, ¿no? Y esto no es simplemente una experiencia particular. En el libro, por ejemplo, refiero el caso de investigaciones que hacen empresas y que han hallado que las mujeres son más propensas a comprar cuando están durante su periodo menstrual. O también cuando están en etapas de ovulación. O sea, en distintas partes de sus ciclos que tienen las mujeres, tienen mayor o menor propensión a comprar. El punto es que puede una mujer estar hablando con una amiga sobre en qué momento está en su ciclo, ¿no? Mensual, y en función de eso las empresas pueden focalizarle publicidad. Son cosas que se hacen, son cosas reales, pero cosas de las que no se hablan y que muchas veces quedan fuera del radar, por ejemplo, de los libertarios, ¿no? Que la culpa de todo se le echan al Estado, y no ven que hay empresas privadas también haciendo cosas como estas. Muy bien. Justamente hablando de las redes sociales, veo que tienes muchísimos seguidores en tus cuentas y eso es genial, ¿no? Porque qué bueno que compartas esta información aquí. Justamente hay esta pregunta, ¿no? De tus seguidores, que por cierto estamos mediante Instagram, Facebook. Desde tu perspectiva de fe, vamos a entrar a la parte, ¿no? De la fe. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de economía? ¿Qué sentiste que podía aportarse en ese camino o de qué manera sentiste que tú podías aportar desde esa profesión? Hablar un poquito a tus dos libros que tienes. Sí, aparte del libro La economía irracional, tengo otros libros. Por ejemplo, a ver acá Dios existe como pregunta. Es un libro donde hago una defensa racional, filosófica de la existencia de Dios, a partir de premisas puramente racionales que puedan ser aceptadas por cualquier persona racional, sea creyente o no. Llego a la conclusión de que Dios existe, ¿no? Estoy bastante comprometido con ese tipo de trabajo filosófico. En un nivel adicional de apologética, haciendo la apologética la defensa de la fe, tengo este libro, ¿Cuál es la religión verdadera?, donde a partir de un análisis racional e histórico muestro que el cristianismo es la religión verdadera en contraste con otras propuestas, religiones no cristianas como el judaísmo, islam, budismo e hinduismo. Y más recientemente mi libro publicado el año pasado, ¿Cuál es la iglesia verdadera?, donde muestro que ya dado que el cristianismo es verdad, pero hay muchos grupos cristianos que se proclaman el verdadero pleno cristianismo. ¿Cuál de todos ellos tiene la razón? Argumento desde la historia, la Biblia y la razón que la Iglesia Católica sería la Iglesia de Cristo. Entonces sí, tengo un fuerte compromiso con la defensa de la fe. Entonces uno dirá, bueno, pero si tal es tu compromiso con la defensa de la fe, ¿por qué no estudiaste filosofía o teología? En sí, yo discerní esto como un llamado, en el sentido de que uno ve la situación del mundo y como joven, ahí discerniendo mi vocación, me dije, quiero cambiar el mundo, quiero que las cosas sean mejores en el mundo. Entonces, me pregunté, de entre todos los factores en la estructura del mundo, ¿cuál es el que más influye en la práctica en configurar cómo es el mundo? ¿Será la cultura? ¿Es la religión? ¿Es el derecho? ¿La política? ¿El arte? Y me convencí de que el factor que en la práctica es más determinante para configurar cómo es específicamente el mundo que tenemos a nivel global es la economía. Y me dije, si quiero tratar de mejorar lo más posible el mundo, ir hacia un mundo ideal, contribuir a ello, tengo que estudiar aquella herramienta que me vincule con lo que más configura cómo es el mundo, y esa herramienta es la economía. Y por tanto, he de estudiar economía. Asimismo, hay que decir que la economía no es ajena a la fe. En la propia doctrina católica, aunque lamentablemente esto es muy desconocido por muchos católicos, pero existe la doctrina social de la Iglesia, que es enseñanza católica oficial sobre las cuestiones económicas, sobre principios que deben ser respetados en el orden económico.
En el libro de Economía Irracional no es que yo entre a temas de Biblia, de catolicismo, encíclicas de la iglesia, no entro a eso. Pero lo que sí puedo decir es que la denuncia del carácter irracional de nuestra economía está vinculado a cómo se está contradiciendo todo un conjunto de valores cristianos, ciertamente, y no solo cristianos, sino valores básicos de decencia humana. Porque la cosmovisión cristiana también defiende lo que es la ley natural, lo que es la dignidad natural del hombre y ciertas características naturales y morales que deben cumplirse en todo ser humano, independientemente de su creencia. Bien, justamente hablando de esto, de los últimos libros, antes eras ateo. Cuéntanos un poquito esta conversión, esta transformación, para saber un poco, ¿no?, de cómo llegaste a la conclusión de que la fe cristiana es la que debe ser. Efectivamente, tal vez a ustedes ahora que me escuchan y que hablo incluso de ver la economía desde la fe, pueden pensar, este es un hombre de fe fanático que desde chiquito lo adoctrinaron para que piense así. Yo era ateo. Mi adolescencia, entre los 14 y 15 años, era fuertemente ateo. Había acumulado mucho conocimiento en muchas áreas, matemáticas, gramática, ciencias sociales. Puedo decir, pensaba en ese momento y puedo también ahora confirmar con sinceridad que sabía en ciertas áreas más que mis propios profesores y por supuesto estaba muy por encima en conocimientos que mis compañeros. Eso me llevó a una gran soberbia en la cual me veía a mí mismo como el absoluto y por lo tanto no hay espacio para Dios, porque si Dios existiese, el absoluto sería Él y no yo. Odiaba en particular mucho el catolicismo, porque el catolicismo resalta mucho el valor de la humildad. Pensemos acá en Perú, nuestros santos peruanos, nos proponen a gente como San Martín de Porres, ¿no? Y yo veía a un hombre sencillo que está con la escoba barriendo, como algo deplorable. En cambio me veía a mí mismo como el hombre superior, grande, con conocimientos, y la religión católica resaltando la humildad, la paciencia, el amor, el servicio, lo veía como tonterías. Para expresarlo en términos del filósofo anticristiano Friedrich Nietzsche, es como que yo me veía a mí mismo como una representación de la moral de Amos. El egoísmo, la soberbia, el honor, el orgullo. En contraste a la postura católica que representaba una moral de esclavos, de servicio, humildad, paciencia, etc. Pero eventualmente me di cuenta, uno, de que estaba muy solo, y dos, que mi vida realmente no tenía sentido. Eso simplemente de pisotear a los demás, demostrando que uno sabe más, no es realmente un propósito de la vida. Simplemente son objetivos, pero no un propósito de verdad. Y entonces me dediqué a buscar la verdad. Me dije, el propósito de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Pero para encontrar la verdad tengo que destruir la mentira, y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Esa fue mi premisa de partida y comencé mis investigaciones de temas filosóficos y teológicos para juntar todas las herramientas para destruir el catolicismo. En medio de ese proceso comencé a familiarizarme cada vez más con el más importante de los teólogos católicos, Santo Tomás de Aquino, y eventualmente terminé convenciéndome que la fe católica es verdad, de que la verdad que yo buscaba estaba realmente ahí. Y me decidí a defender la fe católica. Pasé luego por un proceso de conversión espiritual, más allá de ese mero convencimiento intelectual. Dios me regaló la gracia de poder comprender las cosas desde el amor. Y a partir de ahí estoy comprometido con la defensa de la fe, aunque me cueste. Humanamente muchas veces me cuesta a muchos niveles, pero ya no importa. Mi pasaje bíblico favorito es Marcos 8:34. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Es el camino que quiero hacer día a día. Es el camino que tengo que andar con la cruz. La cruz es algo que nos purifica con el sufrimiento. El sufrimiento nos enseña, nos hace madurar, nos ayuda también a contribuir a la salvación de otros. Ese amor en la cruz es lo que he descubierto como plenamente el amor verdadero. Claro, ahorita simplemente lo afirmo, tengo libros en donde argumento esto con pruebas históricas, racionales, etcétera, etcétera. Simplemente aquí hablo desde las conclusiones, pero estas conclusiones tienen un armazón racional que se justifica.
Y quien quiera ver, tengo debates que son mi material más conocido en internet. Ustedes ponen Dante Urbina, debate, o van a mi canal de YouTube, van a la lista de reproducción de debates y pueden ver los debates que he mantenido. No es simplemente que yo digo estas cosas porque sí. Me he contrastado contra representantes de otras posturas, como por poner solo un ejemplo, el representante de la Asociación Peruana de Ateos. Tuvimos un debate sobre la existencia de Dios. Ustedes pueden buscar ese debate en internet. ¿Dios existe o no existe? Dante Urbina versus Luis Arbaiza. Mi encuentro personal con Dios en la fe me ha llevado a una actividad pública, más allá de mi persona, en defensa de la fe. Porque la semilla que Dios pone en uno es para que dé fruto y los frutos es para que la gente coma. Bien, hay una pregunta también que justamente conversando un poco, hay muchísima controversia en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ¿cómo tú como investigador, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, la pregunta más fuerte que te han hecho con este tema y históricamente cómo lo has podido comprobar? Bueno, ciertamente existen múltiples controversias que se han dado en la iglesia a lo largo de la historia. En Mateo 16:18 dice Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús prometió que las puertas del infierno no vencerían a la iglesia, pero nunca dijo que las fuerzas del infierno no tocarían a la iglesia. Ciertamente el demonio va a actuar por fuera de la iglesia y también por dentro, ¿no? Pero no va a vencer a la iglesia. Entonces sí, a lo largo de la historia vamos a encontrar pues múltiples problemas morales por parte de miembros de la jerarquía de la iglesia y vamos a encontrar también periodos de confusión doctrinal. Por ejemplo, hoy en día, por causa de la herejía modernista, hay mucha confusión dentro de la iglesia, inclusive entre miembros de la jerarquía. Hay sacerdotes u obispos, incluso cardenales, que pueden decir cosas que no son realmente un reflejo del depósito de fe católica. Pero aún así, por sobre esas confusiones y opiniones, la verdad católica se mantiene. No es la primera vez hoy en día que hayan pasado estas cosas. En el siglo IV, en el año 325, se definió la doctrina de la divinidad de Cristo en el Concilio de Nicea, el primer gran concilio ecuménico, y luego de eso vino la crisis arriana. Es decir, toda una confusión doctrinal en la iglesia, donde hubo implicados sacerdotes y obispos, en torno a la divinidad de Cristo. No sabía, o sea, había como unas posturas semiarrianas, como que decían medio como que Jesús sí era divino, pero no es del todo Dios, idéntico en esencia que el Padre, etc. Entonces, que haya habido confusiones doctrinales no es la primera vez que ha pasado. Pero esas confusiones doctrinales no llegaron a convertirse en dogma católico. Son cosas que pasaron como confusiones a lo largo de la historia, pero el dogma católico definido es lo del Concilio de Nicea, que Cristo es Dios y consustancial con el Padre, es decir, que tienen la misma sustancia. Entonces, lo que puedo decir es que sí, me he encontrado con objeciones en distintas partes de la historia, cosas que han pasado, pero a final de cuentas, todo lo resuelvo en Cristo, viendo cómo la verdad prevalece y se mantiene, aunque haya mucha gente confundida, incluso dentro de la jerarquía. De otro lado, sobre los temas morales que pueden haber pasado, problemas morales a lo largo de la historia o en la actualidad. Si yo dijese, si en una iglesia hay miembros pecadores, entonces esa no es la iglesia verdadera, esa sería una idea humana, pero no una idea bíblica, porque en la comunidad original de la iglesia de los apóstoles estaba Judas, por ejemplo. Entonces yo diría, como estaba Judas, estaba pecador, esa no es la iglesia verdadera, y le doy la espalda a Cristo y a sus apóstoles. Sería una locura. Si usted lee en 1 Corintios capítulos 5 y 6, verán que Pablo habla de graves casos de inmoralidad sexual en la comunidad de Corinto. Y esa comunidad de Corinto es parte de la iglesia verdadera, al punto que se le escribe una carta inspirada a esa comunidad. Así que el hecho de que haya muchos malos católicos, borrachos, pecadores, hipócritas, lo que quieras, no es muestra de que no sea la iglesia verdadera, porque con esa lógica habría que decir que ni siquiera la comunidad de Corinto sería iglesia verdadera, lo cual es falso, porque como digo, es una comunidad en la que se escribe un escrito inspirado. Entonces, cuando yo parto de esa consideración, las demás dificultades se diluyen. ¿Qué opinas cuando alguien dice soy católico y no lo practico? Es como que alguien diga soy vegetariano no practicante, como carne. ¿Cómo está eso, no? O sea, es raro que alguien diga
soy vegetariano y no practicante, como carne, es un absurdo, es un absurdo. Entonces, ser católico no practicante no tiene sentido. O sea, el catolicismo no es simplemente un conjunto de creencias, y normalmente las personas que dicen soy católico no practicante ni siquiera creen toda la doctrina católica, porque si dicen soy católico no practicante es como, yo creo toda la teoría pero no lo llevo a la práctica. Pero tú hablas con esa gente y no creen realmente todas las doctrinas católicas ni siquiera. Así que simplemente no son católicos o son muy malos católicos, pero no me vengan a decir que son católicos no practicantes. Eso es como un círculo cuadrado, ¿no? Es como que imagínense que yo diga, soy padre de familia no practicante. ¿Qué tipo de padre soy? O sea, o no soy padre realmente, o soy un padre porquería, ¿no? O sea, si no soy practicante, no amo a mis hijos, no los cuido, sería una locura. El punto es que si eso es cierto para un compromiso con la familia, ¿con cuánta más radicalidad no deberíamos pensar sobre ello cuando se trata de un compromiso para con Dios? Bien. El tema de la doctrina, un poquito para que nos cuentes, ¿qué significa doctrina para ti? Doctrina es un corpus de creencias que deben ser creídas. O sea, hablamos en un contexto religioso, ¿no? No hablamos aquí de lo que es doctrina política o filosófica, ¿no? Sino en un contexto religioso, católico, la doctrina es un conjunto de proposiciones de fe que debemos creer. Cuestiones como la divinidad de Cristo, la transustanciación, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la virginidad de María, etc. Pero cuando uno de verdad asume a fondo esas creencias no son algo que tú tienes o piensas, son algo que en cierto modo eres. Las creencias no son cosas que tenemos, las creencias son cosas que somos. Yo no tengo una fe católica, soy católico, es algo que se compenetra a mi ser mismo. Es decir, si el catolicismo es falso, sí, ya podemos rechazarlo, pero si es verdad, no hay otra opción más que ser conforme a ello. Si Dios existe y se ha revelado de un modo específico, vivir mi vida a espaldas de eso sería una tontería. Sería un absurdo. Hay mucha gente que piensa que Dios existe y que de algún modo se ha revelado o se ha encarnado en Cristo y a la vez viven a espaldas de Cristo. Yo no entiendo cómo se puede hacer eso. Hay gente que lo hace y yo no lo entiendo. Bien, eres educador también de profesión y bueno, como educadora también hay muchas preguntas de muchos jovencitos, que en este caso hay muchísima confusión. Tú como educador, ¿qué piensas sobre la ideología de género y las nuevas tendencias, ¿no? Que en realidad los jóvenes, a mí me parece personalmente que hay mucha confusión. ¿Qué opinas tú? Ciertamente vivimos en un mundo con mucha confusión. El escritor católico Chesterton decía que llegará el día en que tengamos que sacar una espada por afirmar que el pasto es verde. Estamos llegando al punto en donde afirmar cosas bastante evidentes se convierte en controversial. Muchas de las controversias que hoy en día tenemos en materia moral, sexual, ideológica, social, etc., serían vistas como impensables en la década de los 50. No hablo de la prehistoria. Si un hombre de la década de los 50 viajase en el tiempo y automáticamente fuese trasladado aquí para escuchar un programa de televisión de farándula de mediodía, se quedaría horrorizado. Por ejemplo, lo que en el pasado se consideraba como imágenes indecentes, prácticamente pornográficas, es lo que podemos encontrar en la publicidad de productos como cerveza, automóviles o simplemente yendo al kiosco a comprar un periódico. Eso era impensable, ese tipo de cosas así circulando por aquí y por allá hace algunas décadas, pero hoy en día está bastante normalizado, ¿no? Que los hijos pidan cuentas a sus padres o levanten la voz a los profesores, que los profesores tengan miedo de los estudiantes, era algo absolutamente impensable durante la mayor parte de la historia humana. Hoy en día es como muy normal. Es un mundo irracional, un mundo al revés, un mundo en donde hemos perdido la orientación, y dentro de eso pues sí va a haber ideologías malsanas que van a confundir y hacer daño, ¿no? Y eso es lo que vemos. Entonces
Nuestro mundo no requiere más dosis de sentimientos, nuestro mundo requiere de la razón. Con respecto a la Agenda 2030, preguntan aquí, ¿por qué no se ha añadido un objetivo de la fe dentro de la Agenda 2030? ¿O qué opinas sobre la Agenda 2030? La Agenda 2030 pues es parte de la ONU, y al ser parte de la ONU no es un organismo directamente religioso, ¿no? La ONU es un organismo que habría que pensar si es que es religioso, religiosamente pluralista o antirreligioso, y eso ya es más complejo definirlo, pero lo que definitivamente es evidente es que no es un organismo religioso, ¿no? Entonces, es como que se busca partir de consensos, y como se busca partir de consensos, como hay distintas personas con distintos credos o gente que no cree, entonces se siente como que no es políticamente correcto poner un objetivo global relacionado con la fe. O podría suceder incluso que la fe misma pueda ser un estorbo para ciertas políticas que se quieran implementar, entonces tal vez no convendría, ¿no? En tu libro Economía para herejes, ¿por qué le colocaste este título y de qué trata? Economía para herejes fue el primer libro que publiqué. Lo publiqué en 2015, fue presentado en la Universidad de Granada en España. El título Economía para herejes, claro, es llamativo, ¿no? Porque, vamos, o sea, yo ya he mostrado mis cartas, soy un hombre de fe. No digo con esto que yo esté a la altura de lo que en la práctica quisiera, no lo estoy. Cuando digo que soy un hombre de fe es porque creo en un Dios que tiene misericordia de mi miseria, no porque no sea miserable. Pero dicho esto, claro, siendo un hombre de fe, es un poquito raro, suena raro que tenga un libro llamado Economía para herejes. El sentido es el siguiente. Cuando uno le enseñan la teoría económica en la carrera de economía, es una especie de doctrina que te transmiten como una verdad absoluta, que es la teoría neoclásica. Un enfoque de economía que analiza la racionalidad del hombre como un ser egoísta calculador que maximiza el beneficio reduciendo los costos o maximiza el placer al mínimo gasto presupuestario. Lo que se viene a llamar un homo economicus, un hombre racional calculador, y la estructura de mercado es un sistema racional de intercambio entre entes racionales. Por lo tanto, el libre mercado es lo mejor y el sistema más eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la teoría estándar y se nos vende como una doctrina, como un dogma a los economistas. Queramos aceptarlo o no, en general se enseña como verdades dogmáticas asuntos como la racionalidad de los agentes, la maximización de beneficios, la racionalidad del consumidor, la función de producción, la teoría de la distribución por medio de productividades marginales, etc. No me voy a explayar en tecnicismos, pero a lo que voy es que si hay una teoría estándar que se enseña como una verdad de fe, es como una especie de ortodoxia, de creencia correcta que te quieren vender. Entonces los que discrepamos de esa teoría económica convencional y en lugar de seguir el paradigma neoclásico que es el dominante, seguimos paradigmas como la economía institucional, la economía conductual, la neuroeconomía, la economía regulacionista, la economía neoschumpeteriana, la economía evolucionista, el cambio tecnológico, la economía experimental, la antropología económica, etcétera, múltiples paradigmas alternativos. Cuando decidimos rechazar esa fe ortodoxa que nos quieren vender con la teoría neoclásica, entonces somos herejes respecto de esa teoría convencional. Hemos rechazado la religión neoclásica y por lo tanto somos herejes respecto a eso. Entonces el título Economía para herejes se refiere a que es una crítica a la teoría dominante que se enseña como doctrina verdadera. Razón y fe, ¿cuál es la diferencia? La razón es la cualidad del hombre para conocer la realidad a través de aquella capacidad natural que Dios le ha dado para pensar. Todos los seres humanos tenemos una capacidad natural para pensar. No todos los seres humanos tienen fe, pero todos los seres humanos tienen razón. La ejercemos en mayor o menor medida, con mayores o menores dificultades, pero todo ser humano tiene la cualidad racional, ¿no? de pensar en esos términos con pensamiento abstracto, trascendente, incluso. En cambio, la fe puede entenderse en distintas secciones. Santo Tomás de Aquino habla de la fe como
el asentimiento del intelecto a la verdad revelada que es movido por la voluntad. Dicho más sencillo, es cuando Dios revela algo sobrenatural y nosotros con nuestra mente decimos, sí, esto es verdad, pero eso de nuestra mente está también movido por nuestro corazón. La razón es natural, la fe es sobrenatural. Ojo, no estoy diciendo que la fe sea contranatural, la fe es sobrenatural. En consecuencia, la fe no tiene por qué ser irracional. Se puede decir a lo más que la fe es suprarracional en la medida en que tiene cosas que superan lo que normalmente por la razón concebimos en nuestra razón humana. Pero no es que sean irracionales. Las proposiciones de fe no son absurdas, pueden superar nuestra comprensión estándar de las cosas, pero no son irracionales. En realidad, como ha mostrado Santo Tomás de Aquino, hay una armonía entre fe y razón. Muy bien, agradecemos a las personas que nos están siguiendo. Surge la siguiente pregunta. Dante, ¿por qué sí Dios existe? ¿Por qué Dios existe? Bueno, la experiencia personal de uno no es algo que sea comunicable. Yo no les puedo transmitir mi experiencia. Imagínense que nunca en su vida ustedes hubieran probado un mango y que yo fuera el único que ha probado un mango y yo por medio de un discurso les quiero transmitir a qué sabe un mango. Sería lo mismo que nada, ¿verdad? Tendría cada uno que tener la experiencia para realmente eso. Pero lo que sí puedo mostrarles al menos es la existencia de un mango, por ejemplo, ¿no? Entonces, siguiendo esa analogía, podemos tener ciertos argumentos racionales para llegar a la conclusión de la existencia de Dios. Como el tiempo es corto, no me voy a meter a un argumento filosóficamente muy sofisticado, aunque me gustan más tipo de argumentos más filosóficos, como el argumento de la contingencia, que es la tercera vía de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios, siendo que Santo Tomás de Aquino tiene 5 vías, o sea, 5 caminos racionales para mostrar la existencia de Dios. Pero como el tiempo es corto, les voy a presentar el argumento cosmológico Kalam. Primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene causa. Segunda, el universo comenzó a existir. 3, por lo tanto el universo tiene causa. 4, esa causa es Dios. 5, por lo tanto Dios existe. Rápidamente, una justificación de las premisas. Primero, todo lo que comienza a existir tiene causa. Imagínense que de repente apareciese un caballo por aquí. Nos llamaría mucho la atención un caballo metiéndose en medio de la feria del libro. Pensaríamos que salió de la nada, diríamos, uy, apareció de la nada. No, pensaríamos que vino de algún lado. Entonces, si comienza a existir, si vemos que está ahí, tiene una causa. No decimos, las cosas surgen de la nada, porque sí, racionalmente, cuando algo comienza a existir, buscamos una causa. Es un principio racional, no les estoy imponiendo nada de la Biblia ni de la fe. Primera premisa. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. Vamos, el modelo estándar de física en el Big Bang nos dice que el universo comenzó a existir hace aproximadamente 13.8 billones de años, o 1.000 millones de años. Asimismo, tenemos el teorema de singularidad espaciotemporal Hawking-Perrons, desarrollado por el astrofísico ateo Stephen Hawking y su colega Roger Penrose, que establece que no solo la materia y la energía, sino el espacio y tiempo mismos tienen un inicio absoluto. Técnicamente hablando es como que tiene que haber una cota geodésica en el pasado, pero no me voy a meter a mayores tecnicismos. Tenemos también el teorema Bordegut-Vilenkin, planteado por 3 científicos en un artículo científico del año 2003. Es un teorema de indiscriminada generalidad, y Alexander Vilenkin, que no es creyente, llega a decir en su libro Many Worlds in One, Muchos Mundos en Uno, publicado en 2006, lo siguiente: ahora que ha sido dado este teorema, los científicos no tienen excusa. Definitivamente el universo tuvo un principio. O sea, tenemos incluso científicos no creyentes que están de acuerdo con la premisa 2, que el universo tuvo un principio. Pero si todo lo que comienza a existir tiene causa y el universo comenzó a existir, necesariamente por lógica se sigue 3, el universo tiene una causa. Pero si de acuerdo al teorema de singularidad espaciotemporal no solo comienza a existir la materia y la energía, sino el espacio y tiempo mismos, la causa del universo debe ser algún tipo de ser que sea inmaterial, porque toda la materia comenzó a existir. Entonces, lo precedente tendría que ser algo inmaterial, aespacial, atemporal y con capacidad creadora inmensa como para generar algo como el universo. Entonces, ¿qué ser puede cumplir las características de ser atemporal,
inmaterial, aespacial y con capacidad de acción y creadora inmensa. Racionalmente esto cuadra con Dios, por lo tanto, 5, Dios existe. Es pura razón, puro razonamiento. Bien, Dante. Bueno, aquí están las personas preguntando, es un poquito controversial, ¿no? Ya que el tema, ¿no? de pasar en este caso de ateo a cristiano, bueno, da bastante controversia en las redes sociales sobre todo. Te voy a hacer, bueno, una pregunta tipo ping-pong, a ver qué opinas de tales términos, ¿sí? Religión, en una sola palabra. Relación. Dios. Y todo. Economía para herejes. Una forma de luchar. Economía irracional. Una denuncia necesaria. Muy bien. Fuertes palmas, por favor, para la Lima. Vamos a dar un espacio para que el público pueda hacer sus preguntas, ¿sí? A ver, ¿alguien que desea hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Hebreos 11:1 dice: la fe es la esencia de las cosas que no vemos, es la sustancia de las cosas que esperamos. Por lo tanto, es necesario tener fe para creer en algo que no vemos. Si lo que vemos, lo estamos viendo, no está tan considerado como fe, sino como observación. Entonces, ¿cómo podríamos analizar para llegar si como Iglesia Católica podemos tener vida eterna? ¿O en qué iglesia podemos tener vida eterna? Gracias. Ciertamente, Hebreos 11:1 dice, ¿no?, que la fe es de las cosas que no vemos. Pero luego, en Hebreos 11:2 va a hablar sobre el testimonio de los antepasados. Y entonces nos comienza a hablar de Abel, de Abraham, y pasa por toda la historia del apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, por toda la historia del Antiguo Testamento, de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Entonces, sí, ciertamente, la fe es algo directamente, cosas que no vemos, no palpamos, pero Dios ha confiado ese depósito de fe a un pueblo, que es el pueblo de Israel. Pero con la venida de Cristo tenemos una nueva circunstancia, el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Entonces, ese depósito de fe es confiado a la iglesia. Ese depósito de fe que estaba presente en ese pueblo de Israel pasa a la iglesia. En consecuencia, si nosotros queremos acceder a la vida eterna, podemos hacerlo por medio de Cristo, por medio de su gracia. Pero si nosotros queremos tener la plenitud de los medios de gracia para del mejor modo, en unión visible, poder acceder a la vida eterna, tiene que ser en la iglesia. De la iglesia se habla como columna y pilar de la verdad, 1 Timoteo 3:15. También Jesucristo en Lucas 10:16 dice: quienes ustedes los escucha, a mí me escucha, y quienes ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces Cristo habla de la vida eterna en virtud de Él. Ustedes pueden leer Juan capítulo 6 y Jesús vincula la vida eterna a creer en Él. Pero Él también, en Lucas capítulo 10, vincula su palabra, no simplemente a que cada uno lea personalmente el registro histórico de las palabras de Jesús y tenga una opinión y ya, sino que Él envía a ciertas personas que constituyen su iglesia para que se transmita esa sabiduría. Por eso Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se transmite a través de la iglesia. En resumen, Cristo se ha encarnado y por medio de Él tenemos vida eterna. Pero la extensión de Cristo a lo largo de la historia se da por medio de su iglesia. Él no la puso por adorno. Muy buenas noches. Mi pregunta va relacionada a las iglesias y al miedo. Entiendo que lo que diferencia del amor
no es el odio, sino es el miedo. Si Dios es amor, así lo dice Juan, ¿verdad? Si Dios es amor, hay iglesias que tienen a Dios como bandera, pero ejercen el miedo para tener personas arrepentidas, que estás condenado al infierno y eres un pecador. Entonces, no sé, 99% de personas que van a la iglesia lo hacen más por miedo y temor. Y no hablo de la iglesia, nuestra iglesia, la católica, sino estoy hablando en general. Entonces, ¿cómo es la relación entre el miedo, Dios y el amor? Efectivamente, 1 Juan 4:8 dice Dios es amor, y en 1 Juan 4:19, un poquito más adelante, nomás explica que ahí donde el amor es perfecto expulsa todo temor. Entonces nosotros tenemos que medir las cosas en virtud del amor, sí. Y la plena vivencia de la fe va a estar por medio del amor, por medio de la caridad. Dicho eso, ciertamente en la práctica nos podemos encontrar muchos grupos que se basan bastante en el miedo. Muchas de las denominaciones cristianas o así llamadas que proliferan y crecen tienen mucho una predicación apocalíptica de que Cristo ya viene, de que se va a acabar el mundo, arrepiéntete, Cristo viene pronto, etcétera, ¿no? También el tema de, pues, eres un pecador y centrarse en eso y llevar a las personas a una situación de, sí, soy un pecador, y entran como en una angustia emocional y luego quebrarse y venir a la fe. Pero el punto es que allí puede ser que estés dándose un paso emocionalista que no sea sólido y luego se persevera en virtud del miedo y no de la comprensión o del compromiso. No digo que sea así en cada una de las denominaciones, ni tampoco en cada una de las personas que participen en esas denominaciones, pero es un patrón que se observa. Yo no daría un porcentaje, pero lamentablemente sí es un patrón que se observa. Y un poco para acotar a mi pregunta, el tema de la fe y el miedo, ¿no? Porque muchos van y oran y rezan y piden, pero lo hacen llorando como que ya lo perdieron. Por ejemplo, tienen un familiar enfermo y tienen miedo y lloran, y entonces no tienen fe. Porque la fe es la certeza de que ya tienen lo que Dios les da. Es decir, si yo tengo fe que mi familiar va a vivir, se va a sanar, sonrío y digo, gracias Señor por darme esto. Mi hijo, mi padre, mi madre va a salir de esto porque tú lo vas a permitir. Tengo la certeza de que lo vas a hacer, si es que así lo deseas. Jesús en Juan capítulo 14 dice, me parece que es en Juan 14, definitivamente lo dice en el Evangelio, pero el pasaje tal vez podría ser otro. Cuando pidan algo, pídanlo como si de verdad ya lo hubieran recibido y lo tendrán. Y hay una frase que Cristo repite muchas veces, muchas veces a lo largo de los evangelios: no tengáis miedo, no tengáis miedo. Lo opuesto a la fe, en cierto modo, no es la incredulidad, sino el miedo. El miedo, cuando nosotros confiamos en Dios como nuestro Padre, entonces podemos vivir confiados. Miren cómo los niños son intrépidos y saltan de aquí para allá y se pueden romper la cabeza de cómo juegan, porque están confiados en que sus papás están ahí y les van a cuidar o curar. Y si les pasa algo, lloran y dicen mamá, ¿no? Y confían en que va a venir la mamá. Pues bien, Dios es eso para nosotros. Y si tenemos fe, entonces no tenemos por qué tener miedo. Ciertamente es una lucha entre la fe y el miedo en la vida práctica, pero debemos entender que si de verdad tenemos fe, eso debe echar fuera el miedo. El miedo es lo contrario a la fe y al amor. Por eso Cristo dijo tantas veces, no tengáis miedo. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes. Una pregunta, volviendo más al tema sobre económico. ¿Usted qué opina sobre el neoliberalismo? Bueno, el término neoliberalismo es utilizado en contextos, sobre todo de discusión política, aunque también en el mundo académico hay un uso de ese término. Porque hay algunos libertarios que dicen, lo del neoliberalismo es un término que solo lo usan los gentes de izquierda y no sé qué, y no tiene que ver con el mundo académico. Y no, en publicaciones académicas también se utiliza el término.
Básicamente está tipificado como una suerte de nuevo liberalismo de querer implementar un libre mercado por medio de ciertas intervenciones. En cierto modo se lo suele vincular al imperialismo estadounidense. De hecho, se lo suele vincular bastante al llamado Consenso de Washington. El Consenso de Washington es un plan de desarrollo formulado por los Estados Unidos para vender a los demás países para que lo implementen, ¿no? Son 10 políticas, entre las cuales se encuentra la desregulación, el libre comercio, la desregulación laboral, la liberalización financiera, reducir el tamaño del Estado, reducir los impuestos, privatizar, etc. Y bueno, en particular yo soy muy crítico de ese tipo de cosas. De profesión soy economista, tengo un doctorado en economía, he participado en la reunión de premios Nobel de Economía. O sea, es algo en lo que estoy metido, ¿no? La economía. Y bueno, yo tengo una conferencia de crítica al Consenso de Washington. Se titula, la di en el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, ¿por qué no funcionan las políticas liberales? Así la encuentran en YouTube. Y cada una de las 10 políticas que serían como las recetas del llamado neoliberalismo, las cuestiono. Por poner un ejemplo solo, en el caso de la desregulación financiera, la gran crisis financiera que tuvimos en el 2008 estuvo precedida por desregulaciones que se hicieron en el mercado financiero en años anteriores. No vino la estabilidad y la prosperidad financiera, lo que vino fue una burbuja que reventó y afectó a muchas personas a nivel global. Personas de África que no tenían nada que ver con ese asunto de especulación financiera fueron afectadas por esa burbuja financiera generada por gente de Europa y Estados Unidos. Muy bien. Puedo hacer una pregunta de realidad sobre el problema de Palestina e Israel. Sí, dígame. ¿Qué opinión tiene de esa problemática? Es un conflicto complejo. A ver, entendamos históricamente cómo ha sido la constitución del Estado de Israel. Esto es en el año 1947, ¿no? Tenemos el territorio palestino, donde no estaba la gente que actualmente, está en Israel, ni sus ascendientes, ¿no? Entonces, de repente, pues hay toda una gestión ahí de la ONU y se crea el Estado de Israel y mandan gente para allá, pero no era una zona vacía. Entonces, si no es una zona vacía y hay gente previamente ahí, ¿qué va a pasar con esa gente que estaba previamente ahí? Entonces, son desplazados. Y al mismo tiempo, si estas personas tienen una religión que está en conflicto con la religión de las personas que van a venir a la zona que los va a reemplazar, pensar que este proceso de transición se va a hacer de modo armónico o estable es una locura, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de movida de constituir el Estado de Israel y mandar a las personas, pues, nacional o racialmente judíos en el espacio previamente palestino o de religiosidad árabe, naturalmente va a traer conflicto, y eso es lo que se ha observado históricamente, ¿no? Entonces, eventualmente surgen grupos que niegan el derecho a la existencia del Estado de Israel, ¿no? Hamas, Hezbollah. En el caso de Hamas, creo que en sus estatutos está, o sea, negar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Naturalmente, la gente del Estado de Israel va a querer protegerse y la gente desplazada va a querer como recuperar esa tierra que sienten que se los ha expulsado ilegítimamente. Pero el conflicto entre Israel, Palestina, Irak, Irán, ¿por qué se abre a más países? ¿Por qué de repente es Irán e Israel? Lo que pasa es que hay estructuras geopolíticas de alianzas y bloques. Entonces, Israel va a ser apoyado por gran parte de países europeos, por la Unión Europea y sobre todo por los Estados Unidos, con todo el apoyo armamentístico, militar, político y geopolítico que implica que te apoye un país como los Estados Unidos. Y más aún si estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, que ha sido la mayor parte de existencia del Estado de Israel por lo pronto. Y en el caso de grupos, pues, de la Franja de Gaza, ¿no? De Líbano,
y grupos como Hamas, Hezbollah van a tener apoyo de países que sean política o geopolíticamente contrarios a Israel y sus aliados de Estados Unidos y los europeos. Esto es países como Irán, Irak y otros países árabes, aunque las fichas geopolíticas se han movido ahí a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces van a entrar otros países al conflicto, y el país que militar y políticamente ha venido a tener el liderazgo entre los países árabes es Irán. Y en el contexto del Medio Oriente, el país que es el contrario y que tiene el apoyo del gigante de los Estados Unidos es Israel. Entonces se va a armar una batalla armamentística, y encima van a entrar otros países porque eventualmente países como Rusia o China van a apoyar a Irán. Entonces, por eso un conflicto entre dos países se convierte en un conflicto global. Hay personas que hablan de hasta posible tercera guerra mundial. Yo no necesariamente diría eso, porque ya desde 2015, 2012, en que ha habido este tipo de conflicto, siempre se dice, la tercera guerra mundial. Pero tampoco lo niego, o sea, creo que hay una posibilidad abierta de un conflicto que puede escalar más. Entrar a afirmar que eso será en este momento, no lo sé, porque ya ha habido muchas veces anteriores en que las cosas se han puesto muy feas y no ha pasado nada. Pero vamos, o sea, cualquier día puede pasar algo también, más aún que estamos hablando de que tienen armas de destrucción masiva, ambas partes. Basta que en una ocasión uno se salga de control y el otro va a responder. Y si responde el otro, también va a estar Rusia y Estados Unidos metido, y después China y otros países, y se puede complicar la cosa, ¿no? No me puedo explayar más porque el análisis geopolítico es muy amplio, pero es un poquito como para darles el contexto. Bien, Dante, muchísimas gracias. Demos fuertes palmas, por favor.